día de hoy, en el presente video, vamos a trabajar en obtener el máximo común divisor. Para calcular el máximo común divisor de varios números, se hace lo siguiente. El primer paso es escribir cada número como producto de sus factores primos. El paso número 2, el máximo común divisor será el producto de los factores comunes con menor exponente. Aquí tenemos en la pantalla 3 números, 80, 120 y 300. Vamos a desarrollar el primer paso, el cual nos dice que se escribe con cada número como producto de sus factores primos. Es decir, los vamos a descomponer cada número. Tenemos el número 80. Lo primero que tenemos que observar es si el número 80 es divisible entre 2. Aquí recordemos que un número es divisible entre 2 si termina en 0 o en número par. Sin hacer más operaciones, al observar que termina en 0 y aplicando el criterio de divisibilidad del 2, sabemos que es divisible entre 2. Entonces, vamos a dividir entre 2 como primer paso. Entonces, el 80 lo vamos a dividir entre 2. Segunda de 80 es 40. Y observamos que el 40 termina en 0. Sin hacer más operaciones, solo aplicando el criterio de divisibilidad, viendo que termina en 0, entonces también es divisible entre 2. 40 entre 2 nos va a dar a 20. Y observamos que este número también termina en 0. Al terminar en 0, sabemos entonces, y aplicando el criterio de divisibilidad del 2, tiene también segunda. 20 entre 2 es igual a 10. Y también resulta que termina en 0, por lo tanto, también es divisible entre 2. 10 entre 2 nos da 5. Y aquí observamos que el 5 ya no termina en 0, ni tampoco el 5 es número par. Entonces, ¿qué tendrá el 5? Por lo tanto, segunda no va a tener, porque no termina en número par ni termina en 0. Entonces, vamos a dividir entre 3. No tiene tercera, pero vamos a ver por qué. Dividimos entre 3. 3 por 1, 3 para 5, 2. No me da una división exacta. Me están sobrando 2. Entonces, podemos decir que el 5 no tiene tercera. ¿Tendrá cuarta el 5? Vamos a revisarlo. 4 por 1, 4 para 5, 1. Tampoco me da división exacta. ¿Qué es lo que va a tener el 5? El 5 solo va a tener quinta, es decir, va a ser divisible entre 5. Y lo vamos a corroborar. Si dividimos 5 entre 5, nos toca 1. 5 por 1, 5, para 5, 0. Si observamos, me da una división exacta, es decir, no sobra nada. Entonces, podemos decir que el 5 solo tiene quinta. 5 entre 5 es 1. Y ahí hemos descompuesto todos sus factores primos al número 80. Bien. Vamos a borrar esto de aquí para continuar a hacer las operaciones correspondientes con el número 120. Bien. El 120 hacemos lo mismo.
Observamos. Y el 120 termina en 0. Repitiendo, aplicando el criterio de divisibilidad del 2, si termina en 0 o en número par, entonces es divisible entre 2. Sin hacer más operaciones, lo vamos a dividir entre 2, porque vemos que termina en 0. Si dividimos el 120 entre 2, nos va a dar a 60. ¿En qué termina el 60? En 0. Por lo tanto, también es divisible entre 2. 60 entre 2, dividimos el 60 entre 2, entonces nos va a dar a 30. Y observamos que el 30 también termina en 0, por lo tanto, también es divisible entre 2. 30 entre 2 nos va a dar a, aquí nos va a dar a 15. Y el 15 ya no termina en 0, ni termina en número par. El 5 no es número par. Entonces vamos a observar entre qué podemos dividir el 15. Sabemos que segunda ya no tiene, por lo que acabamos de ver. Entonces probamos sacándole tercera. ¿Qué número multiplicado por 3 me da 15? Es el número 5. 5 por 3, 15. Para 15, 0. Si observamos, me da una división exacta. Por lo tanto, el 15 sí tiene tercera. Entonces, en vez de dividir ya entre 2, vamos a dividir entre 3. Tercera de 15 o 15 entre 3 me da 5. Y como ya vimos en el ejercicio del 80, el 5 solo tiene quinta. Entonces, como ya hicimos las operaciones y sabemos por qué el 5 tiene quinta, pues ya solo lo estamos colocando. Y ya tenemos anotado la descomposición en sus factores primos del número 120. Bien, procedemos a hacer lo mismo con el número 300. ¿Y qué vemos? Que el 300 termina en 0. Por lo tanto, si al hacer más operaciones, lo vamos a dividir entre 2. Al dividir 300 entre 2, me va a dar 150. ¿En qué termina el 150? En 0. Igual, sin hacer tantas operaciones, sabemos que tiene segunda. ¿Cuál es la segunda de 150? O dividiendo el 150 entre 2, va a ser a 75. Y observamos que el 5 ya no termina en 0 y termina en número par. ¿Entre qué será divisible el 75? Bueno, como ya sabemos que no termina ni en número par, porque el 5 no es par, ni tampoco termina en 0, entonces segunda no tiene. Vamos a ver si tiene tercera. Tenemos aquí es 3 por 2, 6, para 7, 1. Bajo el 5 y 3 por 5, 15, para 15, 0. Vemos que aquí me da una división exacta, es decir, no me sobra absolutamente nada. Por lo tanto, el 75 tiene tercera. Entonces, aquí en esta parte colocamos el 3. ¿Cuál es la tercera de 75? O dicho de otra manera, 75 entre 3 es 25. Entonces, vamos con el 25. Y continuamos. Pero vamos a borrar primero esto que hicimos aquí. Borramos, 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 borramos. Y continuamos. El 25, como podemos observar, no tiene segunda. ¿Tendrá tercera? No tiene tercera tampoco. Vamos a ver por qué. Si dividimos el 25 entre 3, sería
¿Qué número multiplicado por 3 me da 25? Ninguno. Que más se acerca es el 8. 3 por 8, 24, para 25, 1. Si observamos, me sobra. Como me sobra, entonces no es división exacta. Entonces el 25 no tiene tercero. Cuarta, tampoco. ¿Qué va a tener el 25? El 25 va a tener quinta. Vamos a ver aquí. Dividimos el 25 entre 5. Entonces, ¿qué número multiplicado por 5 me da 25? Pues sería el 5. 5 por 5, 25. Para 25, 0. Si estamos observando, me da una división exacta, es decir, no me está sobrando absolutamente nada. Por lo tanto, podemos decir que el 25 tiene quinta. No tuvo segunda, no tuvo tercera, solo tiene quinta. Y dividimos el 25 entre 5. ¿Qué número multiplicado por 5 me da 25? Pues va a ser el 5, que es lo que ya teníamos antes. Y el 5, pues solo tiene quinta, que ya lo hemos visto en los ejercicios anteriores. Y ya hemos descompuesto todos los números en sus factores primos. Ya están descompuestos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya están descompuestos. ¿Qué sigue? ¿Qué hay que hacer? Bueno, el segundo paso nos dice que el máximo común divisor será el producto de los factores comunes con menor exponente. Entonces, ¿cuáles son los factores comunes que tenemos en este caso? Vamos a anotar paso a paso. Tenemos aquí el número 80. 80 es igual. ¿A qué es igual? Vamos a ver, tengo 1, 2, 3, 4. Tengo 2 y está anotado 4 veces. ¿De dónde sale este 4 que está aquí arriba? Ser 4 pequeño, es 1, 2, 3, 4, 2. Ahí está. De ahí salió. Por 5. Vamos a hacer lo mismo con el 120. Tengo 120 y observamos. ¿Cuántos 2 hay aquí? Hay 2, entonces lo anoto el 2 y cuento 1, 2, 3. Tengo 3 números 2. Entonces aquí arribita le ponemos el número 3. Luego tengo un 3, ponemos por 3 y luego tengo un 5. Entonces anotamos por 5. Luego hacemos lo mismo con el 300. Tengo 300, ahí está, 300. Y hay un 2. Anoto el número 2. ¿Cuántas veces se repite el 2? 1, 2. Entonces, anotamos el 2. También se repite bueno, no se repite. En este caso ahí tenemos un 3 por 3. Y abajo sí tenemos un 5. El 5, ¿cuántas veces se repite? 1, 2. Entonces anotamos por 5 y como son 2 veces, le ponemos un 2 pequeñito aquí arriba. Bien. Entonces, ¿cuál va a ser el máximo común divisor? Máximo común divisor va a ser igual. Dice los factores comunes. Comunes se refiere a que aparece en los 3 números, es decir, aparece en el 80, aparece en el 120 y aparece en el 300. ¿Cuál es el que aparece en los 3? El 2. Entonces vamos a anotar el 2.
¿Por qué el 2? Porque aparece en el 80, en el 120 y en el 300. Y nos dice que el que tenga el menor exponente. ¿Cuál es el exponente? El exponente se le llama a este número pequeñito que está arriba de cada 2. ¿Cuál es menor? Tengo 2 a la cuarta, 2 al cubo y 2 al cuadrado. El menor va a ser 2 al cuadrado. Y luego tenemos, ¿cuál aparece en los 3? El 3, no. El 3 aparece en el 120 y en el 300, pero en el 80 no. Por lo tanto, el 3 no es común y solo vamos a tomar en cuenta los comunes, es decir, que aparece en los 3 números. Ah, pero tengo el 5. Muy bien, entonces anotamos por 5. Pero ¿cuál de estos 3 5 voy a tomar? Dice que el que tiene el menor exponente. Este 2 no. ¿Por qué? Porque es más grande que este. ¿Cómo sé que este tiene exponente 1? Porque recordemos que cuando no le vemos nada aquí arriba, en este caso al número 5, nosotros interpretamos que ahí hay un 1 invisible. Entonces, ¿cuáles fueron los factores comunes? El 2 al cuadrado o a la segunda y el 5 a la primera potencia. ¿Por qué el 3 no? Porque el 3 no aparece en todos. Bien, ya que hicimos esto, entonces vamos a desarrollar esta potencia. Dice 2 al cuadrado. Entonces multiplicamos 2 por 2 igual a 4. Oye, ¿por qué lo multiplicas nada más 2 veces? Porque aquí dice al cuadrado, entonces es 1, 2. Y este resultado lo vamos a multiplicar por 5. Esto es igual, 4 por 5, 20. Y nuestro máximo común divisor es el número 20. Y eso es todo lo que se tiene que hacer. Si vemos, es muy fácil. Te agradezco que hayas visto este video. Suscríbete a mi canal para subir contenido que pueda ser de tu interés. Muchas gracias por ver mi video.